Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres, amigas, amigos. Aquí tenemos el comienzo de Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Enseguidita vamos a estar conectados con Atilio, que ya ha regresado de Colombia, pero como llegó hoy todo corriendo, se va a conectar desde vía remota, y ahí ya la veo a Telmi que está por entrar acá en el estudio de la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Pero aquí estamos con Marce. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí ya en el programa 134 de Diálogo Internacional. Y bueno, ¿qué más está a decir, no? Como siempre decimos que tenemos muchos temas y que la realidad internacional supera las 2 horas de programa, pero bueno, esta semana, entre lo nacional y lo internacional, tenemos muchísimos temas y nos vamos a quedar cortos seguro, pero bueno, intentaremos comentar y hablar de todo lo que podamos. Sí, demasiado, muy, muy, muy intenso. Vamos a hacer todo lo que podamos. También hoy es el día particular, es el aniversario del nacimiento del Che Guevara, así que acá lo invocamos junto con el espíritu revolucionario de Bonafini, que siempre está aquí en la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, porque este es un programa, ya saben, coproducido por la radio de la UNDAB, la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Avellaneda y la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, en este día acá
tratando de imbuirnos cada vez más del espíritu de lucha del Che Guevara y todas sus enseñanzas que son tan actuales. Saludamos a nuestra querida periodista revolucionaria Telma Luzani. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, tengo una información, te digo, bastante, podríamos decir, de primera línea, Wow. Porque una primicia, porque acaba de pasar. Ajá. Y tiene que ver con la realidad nacional. Bien. Así que ya les voy a contar. Dejemos un poquito de suspenso. Sí, bueno. Ahí. Mire, les voy a decir, tiene que ver con lo que va a pasar el miércoles. Bien. Es un minuto de suspenso, nada más lo que te pido, solamente para saludar y agradecer a nuestro querido productor ejecutivo, Leandro Deza, que también está en la operación de streaming, y también a quien está en la operación técnica, aquí Sebastián Mociola, también a Lalo Recanatín en la producción artística, y a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui de la Universidad Nacional de Avellaneda, y también mandamos un abrazo enorme a toda la red de emisoras hermanas nacionales y también de la Patria Grande que retransmiten nuestro programa. Y antes de ir a la novedad, que aquí no tan caliente esta semana con la nueva proscripción que estamos sufriendo aquí en el pueblo argentino, vamos a decir los que tenemos para sortear hoy, porque es importante, así ya empiezan a comunicarse y pedir participar en los sorteos. A ver, Marce, vos tenés lo del libro, ¿no? Sí, hoy vamos a sortear 2 libros. El primero es La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, de Néstor Picone, de Editorial Continente, que como todos los sábados nos envía un libro para sortear, La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, de Néstor Picone. Y el otro libro que vamos a sortear se llama Taiwán, entre el conflicto y el diálogo sin interferencias. Es un libro de Rubén Darío Guzzetti, que ha publicado el Centro de Estudio, el CEFMA, el Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti, Bitácora Ediciones y Cartago. Así que estos son los 2 libros. Le pedimos a quienes quieran participar que nos escriban al 11 3200 0530 y nos digan si quieren participar por el libro de La inconclusa ley de medios o por el libro de Taiwán. Y como siempre, quienes sean ganadores podrán pasarlo a retirarlos a partir del martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, espectacular, 2 librazos terribles, sí. Y además, como si esto fuera poco, también vamos a sortear entradas para una obra de teatro que se llama Soñé con ellas, de Gustavo Moscona. La obra la dan, yo voy a ir esta noche, así que después les contaré mucho mejor. La dan los sábados de mayo y junio a las 21 horas en el espacio teatral La Gloria de Yatay 890. Y bueno, es un encuentro imaginario entre Micaela García, María Cash y Marita Verón, 3 víctimas de trata y de femicidio. Así que bueno, está más que interesante. Yo les decía que hoy la voy a ver, y se sortean 2 entradas para el sábado próximo. Para el sábado, que es 21, ¿no? El sábado próximo. Así que pueden llamar también y pedir las entradas. Y en un ratito más, porque tenemos tanto que hablar, en un ratito más les vamos a estar contando también otras cositas más sobre la Cooperativa de Trabajo y de Arte Verde y demás. Pero bueno, Telma, CFK, Irán, Palestina, ¿dónde empezamos? Hoy adelantamos que vamos a tener en un ratito entrevistas muy importantes, sí, con Ofer Kasif, diputado del Partido Comunista de Israel, obviamente tratando de este ataque, entre comillas, pongo para los que no nos ven por YouTube, comillas con los dedos, este ataque preventivo de Israel sobre Teherán, sobre Irán, y por supuesto la respuesta, como no podía ser de otra manera. En fin, vamos a profundizar. También vamos a estar con una entrevista con Sebastián Salgado, con Ofer Kasif, sobre el tema Palestina, por supuesto, el genocidio que está tan ahí cada vez peor. Y también con Sebastián Salgado sobre el mismo tema de Irán. Sebastián vino hace unos días justamente de la República Islámica de Irán.
Y vamos a estar hablando también con Gabriela Montaño sobre tema Bolivia, otro país donde están las cosas bien calentitas. Pero vamos a empezar por nuestro país, donde también están las cosas bien calentitas. Telma, a ver, ¿qué nos tenés? No, bueno, les decía una primicia porque hoy a las 2 de la tarde empezó, bueno, en realidad empezó un poquito después, como suele suceder con esto, porque fue un Zoom impresionante de personas de toda América Latina e incluso de Europa. Se llama... la llamada, digamos, la convocatoria se llama Un Mundo con Cristina. Argentina vive horas dramáticas, encuentro internacional en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Fue por Zoom. Voy a contar algunas personas, pero realmente era impresionante. Bueno, había una mesa del Partido Justicialista, entre los cuales estaba el ex canciller Jorge Tayana, con su claridad de siempre, explicando un poco al exterior también cuál era la situación. En realidad, cómo se trataba. En gran parte, no todos, había, como te decía, de Europa también, en gran parte eran de América Latina, se sabía de que estábamos hablando del lawfare, nada más, nada menos que, como se dijo en muchas ocasiones, lo sufrió Lula, lo sufrió Correa, pero hubo un comentario que me pareció muy interesante de Adolfo Mendoza Ley, de Bolivia. Exactamente, que dijo que era una nueva etapa del lawfare, o sea, una escalada dentro del lawfare. Me pareció muy interesante porque dijo, le puso el título de momento de exacerbación, ¿no? Y por eso mismo llamó, por supuesto, como muchos otros, a convocar distintas acciones. Voy a comentar primero muy rápidamente, seguro que me olvido de la mitad, pero de alguno de las personas que estaban. Humberto Costa, que fue en su momento parlamentario del Parlasur, yo lo conocí ahí, hoy es presidente del Partido de los Trabajadores. Había una parlamentaria paraguaya que mandó especiales de saludos de Fernando Lugo, el expresidente, diciendo que bueno, toda su solidaridad, pero por problemas de salud él no podía estar. Por supuesto, gente de Uruguay, estaba nuestra querida amiga Gabriela Rivadeneira, estaba Ana Miranda, que es eurodiputada, hablaba ella desde Galicia, ella decía la tierra de los abuelos de Cristina Fernández de Kirchner. Estaba, Mónica Valente, la gran Mónica Valente, que tiró unas ideas impresionantes. Ella dirige el Foro de San Pablo. Del Foro de San Pablo. General, ¿no? Exacto, había gente también de Puebla, del Grupo Puebla. Había, ya te digo, parlamentarios de todos de los países y de distintas organizaciones. Estaba la Copal femenina. Distintos, realmente fue muy importante. Cuento algunas de las decisiones porque me parecieron espectacular. Bueno, la discusión riquísima a nivel político. Esto de, digamos, con dos ideas me quedé. Una era esta, de que estamos en una etapa superior del lawfare. Un lawfare exacerbado que requiere respuestas diferentes, por lo tanto. Y la otra también, que muchos reflexionaron sobre esto, incluso Mónica fue una, que antes hablábamos de una derecha, de una centroderecha, y que esto ya ha desaparecido en el espectro político de nuestros países, que ahora la ultraderecha, con su violencia, con su irrespeto absoluto a las reglas democráticas, comió a la derecha. Ahora ya no estamos más frente a un sector político que responde a las reglas de la democracia. Ahora esto se acabó y por eso mismo también tenemos que volver a pensar. Una polarización asimétrica, ¿no? Asimétrica y con otras reglas, que eso creo que es lo más importante para pensar. Bueno, se convocaron. Muchos de los que hablaron han dicho que van a desde ya los uruguayos, que nada más que tienen que cruzar el charco, pero va a haber muchos parlamentarios de América Latina el miércoles, cuando sea la gran caminata, la gran marcha, desde la casa de Cristina hasta Comodoro Pi. Eso desde ya. Son los tribunales, le decimos a la gente que nos escucha del exterior, los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. Donde se tiene que presentar Cristina. A la justicia. Y lo que se manifestó desde el PJ era que justamente no solo el acompañamiento en ese momento, sino también el regreso de Cristina desde Comodoro Pi hasta la misma casa, porque va a ser el lugar que se aceptó
para que ella esté con prisión domiciliaria, ¿verdad? Entonces, la garantía de que vuelve, no la garantía de que se queda en Comodoro Pi o que puede haber alguna otra cosa que pase. Claro, porque no está garantizado del todo que le ¿Vos den la viste prisión cómo son estas domiciliaria. La ley hoy día, lamentablemente, Paula, no tenemos ninguna seguridad de nada. Para Esa es la nada. realidad. Bueno, se propuso que de hecho va a haber veedores internacionales. El miércoles se abrió una lista, muchos de ellos se anotaron entonces para esto. Habló Gerardo Torres Zelaya, el canciller de Honduras, con también muchísimos saludos de parte de Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras. Manifestando esto, el canciller, lo que vos decías recién, la seguridad de Cristina, digamos que se cumplan las reglas de la democracia, y además el tema de las proscripciones. Él sumó esto a esta etapa, digamos, superior del lawfare. Hasta ahora las proscripciones no eran de hecho. Por ejemplo, Lula no se pudo presentar, pero no era porque lo habían proscripto, sino que por la situación. Le inventaban una excusa, claro, triplex, y quedaba proscripto, como Correa. Quedó proscripto, pero era flujo psíquico a Correa. Claro, y él se fue al país, entonces quedó proscripto, pero no era dictaminada como el caso de Cristina. Todos comentaron que este era el primer caso en la historia donde sí. En la historia actual, porque en nuestro país, en este momento del lawfare. En este momento el lawfare ya se ha dado un paso más, que es la proscripción efectiva, dicha. Claro. ¿No? Bueno, y resumo rápidamente, entonces, algunas de las iniciativas. Tiene que ver con esto, ¿no? Con parlamentarios que lleguen, con concentración en las embajadas extranjeras, se comprometieron... Que ya hubo varias movilizaciones, ¿no? Se comprometieron todos ellos para el miércoles, que va a haber grandes manifestaciones en las embajadas argentinas en los distintos países. Mónica proponía un tuitazo general, y comités de solidaridad, y pedía, por supuesto, que hubiera directrices de parte del Partido Justicialista para que poder, digamos, organizar desde afuera también un muy claro apoyo a Cristina y una muy clara denuncia de la falta de justicia que hay hoy en la Argentina. Bien, bueno, la verdad es que este tema de Cristina vamos a seguir tocándolo a lo largo del programa porque es también un hecho internacional, como lo acaba de mostrar Telma recién. Así que vamos a volver. Yo tengo varias preguntas para hacerles acá en la mesa que quisiera charlar con ustedes. Ahora en un rato más cuando se conecte Atilio, ojalá Fede, pero ahora tenemos que irnos, vamos a cambiar un poquito de tema porque tenemos que irnos, como decíamos antes, a una entrevista al diputado del Partido Comunista, tiene otro nombre en hebreo, que ahora no me sale, del partido. Partido Comunista de Israel. Sí, bueno, en hebreo, él lo va a mencionar ahí en la entrevista seguramente. Y es muy, muy importante porque, bueno, saben que Israel bombardeó, atacó además objetivos para Israel claves estratégicos, pero los bombardeó a científicos del sistema nuclear iraní, a también altos mandos militares, pero en sus casas. Lo cual muchos chicos muertos. Muchos chicos y mujeres muertas, familias. Muchos, sí. Hasta hace unas horas, después le vamos a preguntar también mejor a Sebastián, había más de 80 muertos, y más de 300 heridos, muchos de ellos de gravedad y ellas, así que no sé ahora cuál será la cifra de muertos y muertas, pero bueno, es un hecho de gravedad. Irán respondió, está el tema del genocidio, por eso ahora vamos directamente a escuchar la entrevista con Ofer Kasif, diputado del Partido Comunista de Israel. Misiles y sirenas. Bueno, Ofer, muchas gracias por comunicarte con nosotros. La verdad estamos siguiendo atentamente todo lo que está sucediendo en Israel, en estos bombardeos que están sucediendo en este momento con Irán, luego del ataque de Israel hace un par de días, ¿no? Para empezar, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo está la situación en este momento allá. En este momento, por como 12 horas no había sirena para nada. Estamos en la casa, pero no teníamos noche ayer porque
cada pocas horas era misiles y sirenas y tenemos que bajar. Por ahora está bien, pero si hay una sirena ahora, van a entender si voy a salir, ¿sí? Sí, seguro. Claro. No es como las ¿Tienen, bombas tienen como un búnker en cada casa? ¿Cómo es? No, en cada casa, en cada departamento nuevo hay como un cuarto especial, pero nosotros no tenemos porque este edificio es muy viejo. Acá no hay. Hay abajo por todos los vecinos juntos como no es búnker, es como un shelter. No sé cómo se dice en castellano. Sí. Como refugio o algo. Ujú. Buah, pero ayer habían muchas bombas, el sonido era muy fuerte y no mucho lejos de acá, donde mis padres viven, cayó un misil y mató dos personas. Eh, pero todavía, más importante que es bajo del fuego en Irán y de Irán, hay todavía el genocidio en Gaza. No paró. Y la limpieza étnica en Cisjordania y también el fascismo dentro de Israel. Todo son conectados. Claro. Y es el problema, pero el problema más grave, y lamentablemente la comunidad internacional por casi 2 años no hizo nada, es el genocidio en Gaza. Totalmente. ¿Y cómo lo está recibiendo el general, la sociedad israelí, este ataque de Irán? ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? ¿Están sorprendidos? ¿Están enojados? Enojado sí, tiene miedo también, pero puedo decir que creo, no lo vi como una investigación o algo de cómo pensó el público, la gente en Israel en general. Creo que la ambiente era como, no va a pasar nada, no es como una sorpresa grande, pero no creo que sabía tampoco que van a matar 3 personas en un día. Y hay mínimo en 2 ciudades, centros y grandes. En centro de Israel hay como barrios casi enteros que por misiles hay destrucciones ahí. Casi totalmente, no puedo decir totalmente, pero varios. No es un edificio, otro edificio, una casa, pero varios. Y creo que, no sé cuándo, pero estoy seguro que los iraníes van a enviar más misiles más tarde, y hoy o mañana, no sé cuándo. Pero el problema es que, como siempre, en Israel, durante todos los años, cuando hay una guerra o un ataque, y también cuando es la culpa de Israel misma, porque seguro que es la culpa del gobierno de Israel. El gobierno de Israel quería esta situación y los misiles y las bombas era primero que nada contra Irán. Y Israel comenzó esta guerra o ataque. Pero todavía la mayoría del público, gran mayoría, como siempre, como era en la guerra con Líbano primera en 82, y después cuando era la guerra en Líbano en segundo, y también en Gaza, siempre en principio, la gran mayoría es en favor del gobierno y de la ofensiva. Y después, como pasa ahora en Gaza, o en vis-a-vis Gaza, más y más gente cree y entiende que hay mentiras, que hay cosas diferentes. Pero en la historia puedes ver
que el único partido y el único movimiento político que era desde el primer día contra la ofensiva es nosotros. Y ahora también nosotros somos los únicos dentro del Parlamento que somos contra esta ofensiva. Todos, incluido la oposición, incluido laborista, es con el gobierno. No entienden, es tan estúpido, No es solamente criminal, estúpido, no entiende, no puede ser, no puedo creer que después demasiados ejemplos todavía todo el tiempo hacen el mismo error. Es increíble, especialmente desde la laborista, es invancable, estúpido, no sé, es tan locura. Es la escalada de muerte, es una escalada de muerte realmente insoportable, pero ¿cuál es la explicación que le encuentran a en el medio de estar siendo el foco de la atención mundial por el genocidio que están cometiendo en Gaza, al mismo tiempo ¿no? que atacaban, por ejemplo, la Flota de la Libertad y que están realmente en el ojo del público internacional, al mismo tiempo este ataque preventivo, así llamado, este ataque preventivo? ¿Cuál es la explicación más, el análisis que vos podés encontrar detrás de eso, sabiendo obviamente que se atacan, porque además tengo entendido que atacaron objetivos de población civil, no solamente objetivos militares, han matado científicos importantes, han atacado objetivos claves respecto de la cuestión nuclear, pero también atacaron, hay más de 80, por lo menos hasta ayer habían Irán más de 80 muertos, más de 300 heridos. Entonces digo, ¿cuál sería el análisis por ahí más profundo de entender por qué en este contexto Israel avanza en este ataque? Sabiendo que iba a haber respuesta, obviamente, ¿no? Primero que nada, claro que hay una diferencia muy grande entre la verdad y entre la explicación que el gobierno dice. Sí, sí. Y el problema otra vez es que la mayoría de la oposición ahora es con el gobierno también, porque el gobierno dice, cuando quiere el gobierno explicar por qué hay ofensa contra Irán, incluido contra los científicos y todo, es porque hay dos cosas. El gobierno dice, y la mayoría de la gente en Israel por ahora, incluido, como dije, la oposición, dice más o menos el mismo, dice que, primero que nada, Irán es un país que quiere eliminar a Israel, y segundo, que en muy pronto van a tener unas bombas atómicas. Y por eso la situación, esa combinación entre ¿cómo se dice? Capabilities. Capacidad nuclear. Capacidades y motivación. El motivación, dice el gobierno, siempre había, como el gobierno de Irán dijo, que quiere eliminar a Israel, y ahora también tiene no solamente la motivación, pero también la capacidad. Capacidad. Y por eso el tiempo es ahora o nunca. Esa es la explicación. Ahora, hay dos problemas, mínimo, con esta explicación. Primero que nada, sí hay razón en atacar un país porque quiere eliminar otra nación y tiene y que va a tener una bomba atómica. ¿Qué vamos a decir sobre Israel que ya tiene una bomba atómica y ya hace un genocidio? Es una cosa. Y la otra cosa es que muchos expertos en Israel dicen que no es la verdad que Irán va a tener bombas atómicas pronto. Y es el mínimo. Es política. Todos saben, y por eso es tan estúpido que hace la oposición. Porque parte de la oposición sabe que es la verdad.
Ofer, justamente lo que estaba sucediendo hasta el momento del ataque de Israel era que había negociaciones para que Irán, digamos, para evitar que Irán tuviera un desarrollo nuclear que le permitiera tener un arma o una bomba atómica. Estaban en marcha ciertas negociaciones, igual negociaciones débiles, que no nos daban esperanza, pero había alguna negociación en marcha. Este ataque parece haber sido pensado justamente para embarrar todo tipo de acuerdo, algo parecido que lo que pasó la semana pasada entre Ucrania, los ucranianos y los rusos, un bombardeo que parece hecho específico para que cualquier acuerdo de paz sea imposible, es decir, para confirmar la guerra. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo lo explicarías? Mira, el tiempo, primero que nada, porque ahora, primero que nada tenemos que decir que este show, como era un debate entre Netanyahu y Trump, es un show. Es mentira. Trump y la administración de Estados Unidos sabía todo. Es un interés del imperialismo norteamericano y Israel. Es más importante que todo sobre la situación en general, la ofensa, y también porque ahora el tiempo. Porque es una interés que los dos tienen, como siempre. Pero no van a decir eso, ni Trump ni Netanyahu. Pero para mí, para nosotros, es muy claro que quieren cambiar toda la estructura y los regímenes en el Medio Oriente. Hace 50 años, Estados Unidos hizo eso en América Latina, en toda América Latina, con Operación Condor, que no conozco. Y ahora hace el mismo en Medio Oriente, pero por otros medios. Pero el fin es igual. El fin es igual, es el poder y hegemonia del imperialismo norteamericano. Es la verdad. Esta es la verdad. Y por eso hizo eso ayer o antes de ayer. El tiempo también. Pero también, como dije, ahora la atención del mundo y el público en Israel es con Irán y no con Gaza, el genocidio en Gaza, tampoco con los rehenes de israelíes. Es parte de la interés del gobierno de Netanyahu. Claro que Netanyahu también tiene intereses personales, pero no es más importante que todos. Hay intereses del gobierno en general con el imperialismo norteamericano, como dije, y especialmente porque ahora la situación en Gaza cada día es peor, igual el Cisjordania, y por ellos es la interés de eso. Tengo que decir, mis ideas contra el gobierno de Israel, contra el genocidio, el fascismo, la limpieza étnica, no es a decir que tengo simpatía por el régimen en Irán, para nada. Para nada, es una dictadura horrible contra el pueblo de Irán. No porque hace lo que hace contra Israel o no sé qué. Primero que nada porque es contra los intereses y el bienestar de los iraníes. Pero no es binario. No hay dicotomía como una película de Hollywood, malos y buenos. Es más complicado. Y nosotros, como en el Partido Comunista en Hadash, nosotros siempre estuvimos contra el régimen fundamentalista que lo asesinaron muchos comunistas y izquierdistas durante los años. Siempre estuvimos contra el régimen de Irán, pero al mismo tiempo estamos contra el régimen de Israel, que es fascista más que nunca. Y Ofer, tú dices...
Dale, Marcelo. No, te quería preguntar, lo que vos decís de la complicidad de Estados Unidos creo que también queda claro cuando uno ve que un día antes de los bombardeos se dice que Trump había ordenado sacar al personal civil de las embajadas, ¿no? En toda la zona. Exactamente. Y que hay voceros israelíes que han admitido que hubo todo un trabajo del Mossad durante meses para lograr las condiciones para este ataque y poder asesinar a altos mandos del ejército y a este grupo de científicos, ¿no? Sí, publicó eso en toda la media, sí, en toda la prensa. Así es. Sí. No, yo te iba a agregar, porque vos dijiste, Ofer, que en el Parlamento ustedes, desde el Partido Comunista en Israel, estaban en absoluta minoría, o sea, eran los únicos y únicas que se oponían a esta escalada de guerreristas, este ataque preventivo, entre comillas, contra Irán, sabiendo lo que iba, la respuesta lógica que iba a haber sobre Israel, pero te pregunto en la calle, porque en la calle, ¿cómo está el clima? Movilizaciones contra... Ahora es imposible. Por ahora no podemos salir a la calle por los misiles. Ahora no, claro. Pero, por ejemplo, se vieron imágenes cuando, con respecto a lo de Gaza, ¿no? En movilizaciones en contra de Netanyahu por su propia corrupción y todo, pero sobre todo por la cuestión de Gaza. Vimos imágenes, nos llegaron imágenes cuando llegó nuestro nefasto presidente, también fascista, Milei, amiguito de Netanyahu. Vimos imágenes de un grupo de israelíes que desplegaron la bandera palestina adelante de Milei, que la policía israelí los reventó ahí. No es suficiente. No, pero te pregunto eso, ¿qué termómetro sentís vos en la calle, más allá del Parlamento? Mira, en la calle, la sociedad israelí hasta ahora, hasta ayer, cuando Israel comenzó la ofensa contra Irán, la sociedad israelí es muy polarizada, muy polarizada. Por un lado, hay los derechistas, fascistas, y peor, hay nazis, ¿sabes? Hay nazis. Y que creen en como supremacía judía, en como teoría racista y también dicen muy claro por casi 12 años que Israel tiene que eliminar Gaza. Y hay violencia en las calles también, todavía no con armas, pero yo tengo miedo que muy pronto vamos a capaz a tener no sé si guerra civil, pero casi. Por otro lado, parte de la polarizada es que ahora, en contrario que como a 2 años atrás o 20 meses atrás, hay más contra la continuación del genocidio en Gaza. Pero dicen normalmente la guerra. Para mí no hay guerra en Gaza. Claro. Por la mayoría que van a las manifestaciones contra el genocidio en Gaza, son contra la guerra también y dicen muy claro que la guerra, para mí el genocidio tiene que terminar y los rehenes tienen que volver a la casa en Israel y todo, y por eso hay polarización. Pero ahora en el último día, o poquito más que un día desde la ofensa comenzó contra Irán y después Irán contra Israel, ahora otra vez la mayoría, no solamente en el Parlamento, en la calle también, incluido los líderes de las manifestaciones contra el gobierno. Ahora dicen, primero, cuando hablan o cuando escribe algo en el X o en el Facebook o no sé, en las entrevistas, dicen, todavía nosotros somos contra el gobierno y contra la política en la guerra, como dicen, en Gaza. Pero tenemos que saludar al ejército que hizo lo que hizo en Irán. Ajá. Y la pregunta que te quedas... Ay, perdón. La sociedad es muy polarizada
cuando hablamos sobre la situación en Gaza, pero ahora hay consenso, como más que creo que 80% de mínimo, por la ofensa contra Irán. Y como dije antes, siempre era igual contra Líbano en 82 y después en 2006. Ofer, una pregunta te quiero hacer respecto a lo que estás diciendo. Vos hablaste muy acertadamente del tema del desvío de la atención de la situación en Gaza, que esto desvía la atención. Y a nosotros nos pasa algo tremendo también porque nuestro presidente, como dijo Paula, desgraciadamente estuvo con Netanyahu, firmó un acuerdo. Entonces la pregunta, y acá también desgraciadamente la ministra de Seguridad, Bullrich, está militarizando la ciudad y el país diciendo que hay que proteger las escuelas judías, los centros judíos, las instituciones judías, por lo tanto hay como una autorización a que esté las fuerzas de seguridad en la calle contra la gente, obviamente, en un momento también muy difícil de la economía argentina. La pregunta es entonces dos. Una, ¿cómo fue la recepción con respecto a Milei? ¿Cómo reaccionó el Parlamento? ¿Cómo reaccionó la sociedad israelí? Y segundo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? A que un presidente alejadísimo de Israel, un país que no tiene ni vínculos históricos, ni territoriales, ni de ningún tipo, se ponga a la cabeza también de esta ofensiva. Primero, en el Parlamento, mira, el público en Israel en general era apático. Creo que los informativos, en la prensa, no había mucho sobre Milei. Y creo que la mayoría en Israel era apático. Pero dentro del Parlamento, como dije, lo saludó como no sé, como un héroe. No solamente los fanáticos fascistas, derechistas del gobierno o la coalición, también de la oposición. Creo que nosotros del Hadash estuvimos los únicos que no entramos el pleno cuando habló. La verdad es que yo quería entrar y a gritar a él y a salir después, pero la mayoría en nuestra facción dijeron que mejor que no vamos a entrar para nada. Pero otros, mira, Yair Lapid es el jefe de la oposición, y cuando habló, poquito en castellano también habló él, habló que Milei es un ejemplo de la economía derechista mejor que hay, que él como ayudó, salvó a Argentina de la situación que era antes por la izquierda, y tan pavada. Él es ignorante, él no sabe ningún... Laborista, decís. Yo tweeted, puedo enviar a mi tweet en castellano, escribí detalles sobre los crímenes que hizo Milei en Argentina, no solamente en la economía, la misoginia, fanáticos contra los derechos humanos, contra el sistema de educación, las universidades. Ustedes saben mucho mejor que yo. Él no sabe nada, es ignorante, pero habló. Pero te repito, para que quede claro, un laborista dijo eso. Un laborista. No, Yesh Atid es otra, es un partido liberal. Ah, oposición pero liberal, ok. Sí, la laborista no habló nadie, porque solamente Netanyahu y Lapid hablaron, como el primer ministro, el chairperson, ¿cómo se dice? El jefe de la bancada. El presidente de la oposición. Sí. Solamente ellos hablaron y había como una competición entre los dos. ¿Quién habla mejor sobre Milei?
Es como no hay debate. Y los laboristas, no, nadie de los diputados de laborista habló, pero habían ahí y aplaudieron a Milei. Es locura. ¿Vos crees que esto nos pone en riesgo, Fer? en la ¿Pensás que calle nos no pone en pasó. riesgo a los argentinos? ¿Cómo? ¿Pensás que nos pone en riesgo a los argentinos, que haya una ofensiva acá, que haya alguna situación, digamos, inesperada a nivel bélico o a nivel de atentado con esto que está haciendo Milei allá? No. Y la calle en general, como dije, era apático. Había manifestaciones chicos contra Milei cuando entró a la universidad en Jerusalén, que es horrible, que invitó, que podía ir a hablar en la universidad. Es una cosa peor que otros. Pero menos eso, no había mucho en Israel. Era apático. Creo que la mayoría en Israel no sabe quién era Milei. Lamentablemente como saben, hay familias israelíes de rehenes que son argentinos. Y ellos hablaron bien sobre Milei, no todos, pero parte de ellos hablaron bien sobre Milei porque Milei hace más por los rehenes que Netanyahu, por eso, no porque Milei es bien. Pero es más o menos como fue. No era mucho atención sobre el visitar de Milei en el país en general. Solamente dentro del Parlamento y nada más. Bueno, lo último, yo una pregunta. Lo siento. Bueno, no, yo te quería agregar si vos, con el tema de Gaza, si vos creés que este genocidio, este exterminio, genocidio de la población, realmente se puede explicar por una cuestión, además del fascismo y todo, por una cuestión de territorial, de esto que pretenden hacer el canal de Ben Gurión para reemplazar o por lo menos complementar el canal de Suez que viene teniendo algunos problemas. Si te parece que eso está en el fondo de la cuestión de querer erradicar Gaza, destruirla y tomarla por completo. Para mí más importante de eso no es que no existe, pero no hablan mucho sobre eso, no hablan nada. Nadie sobre eso, nada de nada. Creo que es ahí, pero más importante es entender el plan que publicó Smotrich hace 8 años, en 2017. Es como el plan de subyugación. Y este plan político, mesiánico, genocidio, en este plan hay primero que nada 3 elementos. Y el primero es a ocupar todos los territorios palestinos sin derechos por el pueblo palestino que vive ahí. Segundo es que los palestinos que no van a aceptar sus FET no como ciudadanos, pero como claves, van a expulsar de afuera de Palestina. Y el tercer punto que dijo es que los palestinos que van a resistir el plan se van a matarlos. Y el 7 de octubre era como una excusa por el gobierno de Israel a realizar este plan. Es más importante a entender porque el gobierno de Israel y también muchas partes de la oposición, en la prensa y el público dicen que pasa ahora en Gaza es como por la masacre que hizo Hamas el 7 de octubre. Pero no es verdad para nada. Este genocidio en Gaza y también la limpieza étnica en Cisjordania, el fascismo dentro de Israel, no tiene nada para hacer sobre la seguridad de los israelíes y seguramente con la bienestar y la vida de los rehenes, es especialmente sobre este plan de 2017 y la masacre horrible, criminal, que hizo Hamas
en 7 de octubre de 2023 es solamente una excusa para hacer eso, nada más. Es más importante para todos a entender. Mira, durante la historia, seguramente la historia moderna, pero capaz a veces antes también, no había ningún ejemplo por crimen grandes sin excusas. Siempre tiene que justificar. Siempre hay mentiras. Los nazis también, cuando lo mataron los millones de judíos, no dicen vamos a asesinar, a eliminar la raza judía, como dicen, porque queremos. No, tenían como argumentos, claro. Argumentos, mentiras, faltas, pero habían, y ahora es igual. Pero la verdad es el plan de 2017. Y esto va a continuar, Ofer, entonces, hasta Israel va a continuar más allá de lo que diga la gente en la calle en Israel y en todo el mundo. Tengo miedo que si no va a cambiar algo muy, muy profundo, la situación se va a ver como una situación mucho peor. Con Irán, en Gaza, Cisjordania, dentro de Israel y capaz después en toda esta zona, en toda la región. Y capaz en todo el mundo. Claro, se ve como la posibilidad de que se abra una guerra declarada, abierta. Absolutamente, porque si ahora los iraníes, israelíes, también van a atacar otra vez, y después Estados Unidos va a intervenir, y después Rusia, y capaz China, y capaz es un peligro de guerra mundial. Es muy real. Sí, es una situación muy compleja, ¿no? Bueno. Claro. Así es. Bueno, Ofer, te agradecemos muchísimo. Sabemos que te tenés que ir para otra reunión, son días tremendos. Sí, así que cuídate mucho. Te mandamos un abrazo muy grande desde Diálogo Internacional. Tenés la puerta abierta para comunicarte por aquí. Muchas gracias, un abrazo grande y cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Diálogo Internacional con Atilio Borón. تو نگام کنی بخندم ای دور چشات بگردم ناز و عداد و قربون توی دوای دردم آره عین یه تیکه ماهی به عجب چشایی اینقدر خوبی جز عشق نمونده دیگه راهی Bueno, después de escuchar esta importante, interesante, profunda entrevista con el diputado del Partido Comunista de Israel, Ofer Kasif, directamente desde allá, desde Israel, vamos ahora a pasar directamente con otro entrevistado para seguir hablando del mismo tema. Acá varios oyentes, por supuesto, nos preguntan, están preocupados sobre este tema, este ataque de Israel sobre Irán y la obvia respuesta que tuvo y que se está en pleno desarrollo. Para eso estamos ya comunicadas y comunicados con nuestro compañero, nuestro amigo, a quien ya hemos tenido el gusto de entrevistar aquí en Diálogo Internacional. Nos referimos a Sebastián Salgado. Él es periodista y analista internacional especializado justamente en Irán y Medio Oriente. Sebastián, ¿qué tal? Acá te saludamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Paula Klachko, y creo que ya tenemos conectado también a Tilio por vía remota. Sí, ahí lo vemos, los que están mirando, los que nos siguen por YouTube, ahí también ya lo vemos a Tilio, que enseguida lo saludamos. Pero bueno, primero te saludamos. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte nuevamente, estar acá en este espacio. Saludos a Telma, a Marcelo, a Tilio y a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Aprovechamos un minutito para saludar también a Tilio, que se está sumando ahora y que está regresando de Colombia. Él, el sábado pasado no estuvo porque estuvo por allá, así que ¿cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, escuchando la entrevista muy interesante que se le hizo
al diputado del Partido Comunista de Israel, y ahora ansioso por escuchar a Sebastián, a ver qué nos puede decir sobre la situación de Irán y a dónde puede terminar todo esto. Adelante, Seba. Bueno, son horas en las que, como se imaginarán, no nos alcanza el tiempo para ir recopilando la información. Lo que vimos en las últimas 48 horas es por primera vez un ataque ya así frontal del ente israelí contra la República Islámica de Irán, en lo cual se bombardearon una serie de instituciones muy específicas desde un principio. Han matado a más de 100 civiles, 30 de ellos niños y niñas iraníes. Asesinaron también a una parte importante de la cúpula del Consejo de Guardianes de la Revolución, el muy connotado general Salami, también el general que está a cargo del sistema aeroespacial, que es lo que articula la defensa militar misilística de la República Islámica, y los ya conocidos, los asesinatos sistemáticos contra científicos del programa nuclear iraní. Lo que vimos a partir de eso fue una respuesta pronta, diferente a otros ataques que había hecho Israel contra Irán, y por primera vez en la historia un ataque masivo contra Tel Aviv. ¿Sí? Esto hay que decirlo. Irán ha dado una respuesta contundente, se vio evidenciado que esa cúpula de hierro que ellos le hacen creer a su propia población, a los colonos, que están a resguardo y que ellos pueden masacrar a los palestinos, que pueden masacrar a los sirios, a los libaneses, y que nunca les va a pasar nada mientras estén en Tel Aviv. Bueno, eso anoche quedó demostrado que es falso, y en estas horas que estamos hablando, la continuidad de los dos lados. Por un lado, Israel continúa atacando Teherán, estamos muy en contacto, como ustedes saben, yo soy corresponsal de la cadena Hispan TV, con los colegas allá. Las explosiones continúan en este momento en la capital persa, pero también la planta de gas Pars, que es una planta de gas iraní que tiene de manera conjunta con Qatar, fue atacada el día de hoy, por lo cual ha dejado de producir, por lo menos, lo cual no es un tema menor porque Irán es el tercer productor de gas a nivel mundial, por lo que los precios ya se dispararon de los hidrocarburos y el gas en las últimas horas. Después de esto realmente se van a ver seguramente cambios muy pero muy significativos. Y al mismo tiempo una segunda oleada de misiles iraníes, otra vez contra territorio ocupado, con notoriedad y énfasis militar, con objetivos en la ciudad de Haifa, más incluso que en Tel Aviv, por lo que, aunque no estamos ante una guerra declarada, estamos viendo lo que es, defensas y ataques, depende desde el lado que se lo mire. Claro. Sebastián, bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, obviamente. No sé bien por dónde empezar, pero te pregunto. Primero, hace un ratito pasamos la entrevista a Ofer Kasif, diputado israelí, y él terminaba diciendo que lo del 7 de octubre había sido una excusa de Israel para efectuar un plan que ya tenían pergeñado de antemano, el plan Smotrich. Ya desde cuando asumió Donald Trump se pusieron contentos porque pensaron que iban a poder implementarlo, que es el plan de anexión sin más de todos los territorios de Palestina, ¿no? De Gaza y Cisjordania, que ya lo vienen haciendo, pero hacerlo del todo, con, por supuesto, lo que implica, ¿no? Con una población que no se deja vencer, así nomás el exterminio. La pregunta es, ¿vos cómo ves esta conexión entre lo que está pasando, el genocidio que está ahora acá recrudecido terriblemente, con este ataque en forma paralela sobre la República Islámica de Irán? Y después hay otras preguntas que queremos hacerte sobre el tema de los espionajes y del Mossad metido en Irán, que es algo también para analizar muy detenidamente. Bueno, ahí sí comparto bastante. Evidentemente era cuestión de tiempo para que este genocidio sistemático, que ya lleva casi 80 años, tuviera un correlato de masividad que
tratara de utilizar la eliminación física de las personas de manera sistemática para tratar de que la propia franja de Gaza deje de ser un refugio para los palestinos como había sido hasta este momento, porque hay que recordar que Hamas es un movimiento político que tiene un brazo armado. Es el movimiento político que votaron los palestinos en la franja de Gaza. Y lo que pasó el 7 de octubre, se puede hacer muchas lecturas, pero creo que lo que no hay que correrse es de dimensionar este hecho de que este es un movimiento de liberación como hemos visto otros en la historia. Y se le intenta dar esa connotación vinculado a conceptos de terrorismo para usar como justificación para el genocidio que vino después. Hay algunos que creemos que los servicios de inteligencia israelíes tenían información, por decir lo mínimo, de todo esto, pero ellos dejaron de alguna manera que los acontecimientos se precipitaran, por decir lo mismo, para después encontrar una excusa en las acciones que vinieron después. Y yo con esto no quiero decir que ese movimiento de liberación que se intentó el 7 de octubre del 23 no haya sido auténtico, pero si vemos el nivel de infiltración que ha tenido el Mossad, por ejemplo, en movimientos que tienen cierta, vamos a decir, estructura militar, hasta cierto punto, percibo yo, más sólida que el propio Hamas, como es Hezbollah, de la manera que fueron infiltrados, por ejemplo, con las explosiones de los Vipers en las caras de los militantes y las familias de el movimiento de liberación Hamas, Hezbollah, perdón, en el Líbano. Bueno, lógicamente eso nos hace y ahora pensar en el que propio movimiento Irán Hamas también podía tener infiltrados. Sí, en Irán lo hemos visto también en lo que fue el asesinato de Haniyeh, ¿no? El líder de Hamas, que fue a la asunción del presidente Pezeshkian después de la muerte, de lo cual todavía nos hacemos muchas preguntas, del presidente Raisi, que cayó su helicóptero. Bueno, la seguridad está a cargo del anfitrión, lógicamente, y ahí fue asesinado y martirizado el líder de Hamas en territorio iraní. Ahí se vio, evidentemente, como vos decís, Paula, que los servicios de inteligencia hacen su trabajo incluso dentro del territorio de la República Islámica de Irán. Sí, y hoy, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda, Sebastián. Hola, Marcelo. Y escuchábamos entre anoche y hoy a la mañana que había una suerte de reconocimiento, ¿no?, de Israel, sí, de que el Mossad había actuado para generar las condiciones para en este último bombardeo poder asesinar a los líderes del ejército de Irán y al conjunto de científicos nucleares, ¿no?, que fueron asesinados en estos ataques. Sí, hay un grupo que es como el que articula la mayoría de los ataques terroristas dentro de la República Islámica, que son los mujahidines del MKO. Ellos articulan directamente con Israel, tienen financiamiento israelí, pero muchos de ellos son nacidos en Irán, pero anhelan, entre otras cosas, una especie de regreso del Shah Reza Pahlavi y se proclaman... O sea, antes del 79. Claro. ¿Quién regresa? Exactamente. Antes de la revolución. Ok. Porque, bueno, ellos dicen que son el gobierno de Irán en el exilio, tienen mucho apoyo occidental, y déjenme decirles, todavía ni siquiera lo he publicado en Data Urgente, pero quiero decirles que ese grupo terrorista, que son los mujahidines del MKO, que hacen muchos de los ataques terroristas en Irán, tienen una presencia efectiva en este momento en el Congreso de la República Argentina. Ajá. Han entablado contacto con varios diputados y diputadas de Argentina para pedir adhesiones al reconocimiento del gobierno de Irán en el exilio. Por lo tanto, y sabemos que hay muchos que han firmado estas adhesiones, son diputados y diputadas argentinas que están firmando convenios con grupos terroristas desde el exterior, y de alguna manera eso blanquea su presencia dentro
de la República Argentina, por lo que no es un tema menor, que ya pronto verán que es un tema que sale a la Bueno, luz. no te queremos arruinar la primicia en Data Urgente, no sé si podés dar los nombres, pero si no, bueno, hay que leer Data Urgente para enterarse quiénes. Ahí Telma... ¿Sí? ¿Podés decir los nombres, sí? No, todavía. Tenemos conocimiento de muchos a los que les ha llegado, pero no todavía los nombres específicamente de los que han accedido, aceptado. claro. No, pero sí, te imaginarás que son diputados de la bancada del oficialismo. Claro. Mi pregunta va un poco relacionado con esto porque he leído que Benjamín Netanyahu ha llamado directamente a la desestabilización del gobierno, un golpe de Estado dentro del gobierno. La pregunta es, ¿qué considerás vos, cuánto considerás vos que esto es posible? Yo debo reconocer, Telma, que hasta, vamos a ponerle el 7 de octubre del 2023, me interesaba bastante por esta política interna de Israel, incluso de los grupos de resistencia dentro del propio Israel que generaban protestas. Pero de un tiempo pero para de acá, Irán te pregunto, la interna en Irán, si es posible un golpe de Estado en Irán que baje el gobierno. Pensé que me decías de no, Israel. No, porque Netanyahu lo que está diciendo es, muchachos, está llamando a los iraníes a voltear su propio gobierno. Entonces mi pregunta era, ¿cuánto es posible esto? Si hay condiciones. Claro. No, ahora sí la entendí bien. Sí, lo que empieza ahora, como en toda guerra, Telma, es una guerra también vinculada a las narrativas y los servicios de inteligencia para posicionarse dentro incluso de las fuerzas enemigas. Es una estrategia que no le va a funcionar del todo bien. Puede haber diferencias dentro de la República Islámica, pero bueno, yo hace 15 días llegué de allá. Estabas allá. Me tocó justamente estar en un evento vinculado a un festival de cine de la Resistencia, que fuimos a presentar un documental. Quien dio el discurso de cierre fue justamente el general Salami, que estuvo el que acaban de asesinar. Con nosotros. Sí, el principal que acaban de asesinar ahora. Y quiero decirte que la percepción que yo tengo de Irán es que ante la adversidad se unen cada vez más. Ajá. Ellos, en soledad, desde el año 79, vencieron a los ataques de Saddam Hussein, impulsado por Estados Unidos. Exacto. Y en este contexto, ellos tienen muy en claro que el enemigo es externo. Entonces, creo que es un juego que intenta hacer Netanyahu para dividir las aguas, porque hay una élite, lógicamente, que desearía un cambio de gobierno, como puede llegar a haber en muchos países, pero esto no es algo mayoritario. Algo similar están intentando en este momento, por ejemplo, los servicios de comunicación del ejército de Irán, en el cual le dicen a los pilotos de Israel, si entran a suelo, a espacio aéreo iraní y no disparan, ustedes pueden aterrizar, que les vamos a perdonar la vida. Porque no es menor que en la noche anterior, ya pasaron 24 horas, por primera vez aviones de quinta generación, como son los F-35 estadounidenses, fueron derribados. 3 de ellos. Entonces, lógicamente, un piloto que está entrenado de combate no va a entrar en espacio aéreo y eyectarse. Pero esta guerra psicológica de uno y de otro lado está empezando a ponerse sobre la mesa. Tienen una pilota, ¿no? Hay una mujer piloto que está... entre las retenidas y una mujer piloto. Ahí, adelante, Atilio, por favor. Te quería hacer una pregunta, mira. A mí lo que me preocupa es que cuando los israelíes atacan, lo hacen con blancos muy específicos y de altísimo nivel. Mientras que de este lado, ¿verdad?, cuando hay un ataque sobre Haifa o sobre Tel Aviv, bueno, sí hay víctimas, pero eso a mí personalmente me duelen las víctimas que puedan producirse, víctimas civiles en ambas partes. Pero ellos han tumbado, digamos, casi te diría yo, a la jefatura militar y de la Guardia Republicana, lo cual habla de una fragilidad, una porosidad del sistema de inteligencia iraní muy, pero muy preocupante. No sé si vos coincidís con esta preocupación.
Sí, no, es así. Se han alcanzado objetivos para ellos muy específicos que realmente yo percibo que hasta cierto punto es difícil reconocer, porque se evidencia la vulnerabilidad del sistema de defensa. Han metido dentro de Irán incluso drones, vamos a decir, como hicieron también en Rusia los ucranianos la semana pasada. Parece que es una nueva estrategia. Porque, y parece que tenían una base de almacenamiento de drones incluso en territorio iraní. Sí, con lo camiones. Que se pudo comprobar hasta ahora, se vieron los camiones. Sí, los camiones. Exactamente. Con drones explosivos que habrán alcanzado o no sus objetivos. Y después, donde yo percibo que hay una diferencia, está vinculada a la batalla aérea. Los F-35 de Israel, que son suministrados por Estados Unidos, son prácticamente imperceptibles para los radares. Por eso ellos llegan, impactan sus objetivos y se vuelven, y en muchos casos no pueden ser detenidos, en la mayoría de los casos, porque según lo que dicen los medios de Israel propiamente, Israel hace 2 noches atrás lanzó 200 aviones. O sea, es una flota inmensa, muy por encima de lo que tienen de manera completa la mayoría de los países. Entonces, eso evidentemente no tiene una contraparte del lado de Irán, y lo que sí hay del lado de Irán es un desarrollo misilístico. Entonces, el objetivo de un misil puede ser relativamente específico, pero creo que no llega a ser lo mismo que una bomba dirigida desde un avión que ya está dentro del espacio aéreo de un determinado país. Esto es lo que yo voy percibiendo, y ahí sí creo que se ve una diferencia. O sea, Israel ha impactado, ayer el Ministerio de Defensa, Irán ha impactado en Israel, el Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv. Entonces, no es un tema menor, demuestra cierta pericia, sobre todo de los misiles Fatah, que es un misil hipersónico de desarrollo iraní, pero hasta ahora no sé si se han puesto como objetivo la eliminación física de alguna persona, como sí lo ha hecho el ente israelí con altos mandos iraníes. Ahora, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Salgado, periodista, experto en Irán y Medio Oriente. Hace una semana atrás salieron artículos en un montón de periódicos diciendo que Irán justamente había tenido un triunfo en una operación de espionaje que preparaba hace mucho tiempo, que había descubierto o sacado a la luz un montón de documentos del programa, justamente del programa nuclear de Israel, material sensible, decían. ¿A vos te parece? Dicen, según algunos medios de allá, decían que era uno de los mayores golpes de la inteligencia iraní en la historia del régimen sionista, ¿no? Así lo decían. Esos documentos estratégicos y demás. ¿A vos te parece que eso puede estar relacionado con los ataques preventivos, entre miles de comillas, ¿no? Esa ridícula etiqueta que le ponen de Israel sobre Teherán? Y tal vez puede haber sido un condicionamiento porque pasaron muy pocos días. Sí, coincido en que Irán se mostró como muy orgulloso después de algunas derrotas vinculadas a los servicios de inteligencia, poder mostrar algo de lo que su trabajo les había dado como frutos de ese trabajo de inteligencia, y es la desclasificación de miles de documentos. En la misma semana, Israel detuvo a 2 ciudadanos de su propia nacionalidad acusados de estar trabajando para Irán, y pocos días después vino este ataque masivo. Ahora, cuando vamos viendo que en las últimas semanas Estados Unidos le había estado suministrando parte de todos estos armamentos que utilizaron de manera efectiva en los aviones F-35 contra Irán, evidentemente ese no fue el único condicionamiento, pero sí tal vez puede haber sido algún tipo de respuesta militar a una derrota de los servicios de inteligencia de Israel.
Uh-huh. Bueno, la verdad que bueno, queda un poco también por reflexionar esto de la capacidad también militar que tiene Israel, incluso estando realmente con un desprestigio cada vez mayor en el mundo por el genocidio a cielo abierto que comete sobre la población palestina de Gaza. No, esta semana hemos visto movilizaciones multitudinarias en muchas partes del mundo, en Europa, en Canadá, acá en Argentina hubo el miércoles. Aprovecho para convocar que el domingo también va a haber una movilización a partir de las 5 de la tarde en apoyo al pueblo palestino. Se parte desde lo quiero decir ahora porque es importante, se parte desde Callao y Corrientes y va a haber distintas estaciones, distintas paradas para terminar en el Obelisco. Así que también pedimos, a pesar de que sea el Día del Padre, porque es una acción internacional que se convoca, un grito por Palestina, pero bueno, estar haciendo estas dos atrocidades al mismo tiempo, ¿no? Y a pesar de estar en este creciente desprestigio internacional, que además usa como excusa el supuesto armamento nuclear, que en realidad la capacidad nuclear de Irán, cuando estaban empezando o estaban por empezar negociaciones con Estados Unidos para continuar con las negociaciones en función de un supuesto desmantelamiento o regulación, mejor dicho, del desarrollo nuclear. Y a pesar de eso, Israel, que tiene armas nucleares, usa como excusa para desarrollar estos dos frentes militares tan fuertes al mismo tiempo. No sé si Telma quiere agregar algo a lo que estoy diciendo. Sí, una pregunta más si hay tiempo. Es vinculado a lo que vos pensás que puede pasar, cómo se puede llegar a desarrollar esto. Yo sé que es bastante difícil, pero hoy leí algo que también me llamó la atención, tiene que ver con esto que hablaste antes del gas, el precio del petróleo que se fue a las nubes, el mercado, y leí que es posible que Irán tome como represalia algún tipo de cierre o bloqueo del estrecho de Hormuz, por el cual pasa 1/3 del comercio mundial de petróleo y el comercio mundial en general. Sería también una enorme desestabilización mundial si esto pasara. La pregunta es si vos, Sebastián, tenés alguna idea o algún conocimiento, alguna información sobre cómo puede desarrollarse esto. Pueden seguir las respuestas de Irán, pueden seguir los ataques mutuos. Yo creo que dos cosas. Una, se ve ahora la importancia de la caída de Bashar al-Assad en Siria. Se ve, ¿no?, como esa escalonada que Israel va haciendo en toda la región. No se animaron a hacer esto con Irán hasta que no acabaron definitivamente con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Y otra diferencia que hay ahora, tal vez con aquella primera etapa del intento de los acuerdos del G5+1, es que, Irán ahora es un país que pertenece a los BRICS. Si bien ese no es un bloque militar, se supone que tiene aliados muy importantes con acuerdos a 25 años, como son Rusia y China. Tiene un vínculo diferente ahora con Arabia Saudita a lo que tenían hace 3 o 4 años atrás. Me parece que va a tener que ver mucho con todo eso. Irán no se puede cortar solo, y me parece que ahí está la clave de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Scott Ritter decía hoy, ahora sí, Irán se quedó solo porque los otros países no van a salir a apoyarlo ante semejante nivel de agresión. Es probable, pero sin embargo me parece que hay una serie de condicionamientos en los que si cayó Siria y ahora atacan a Irán. Si Irán llega a caer, el próximo puede ser China. Y si China lo entiende a tiempo, eso es probable que pueda llegar a estar interesado en una alianza incluso a nivel militar. Esa es una de las percepciones que yo tengo. Ahora, Sebastián, una cosita interesante. Moscú salió a condenar el ataque israelí a Irán. Lo mismo lo hizo el presidente Lula de Brasil, o sea, 2 de los miembros del BRICS lo hicieron. Y Xi Jinping siguió la línea tradicional de la diplomacia de China,
llamando a ambas partes a la moderación y a conversar y a evitar una confrontación. O sea, pero por otra parte, Estados Unidos, Alemania, Francia, los vasallos europeos salieron todos a respaldar previsiblemente al gobierno israelí. O sea que es cierto que Irán no está aislada, me parece que eso es muy claro, y lo que vos decís del acuerdo con Saudi Arabia es muy, muy importante, pero lo que pasa es que en el terreno militar, la impresión que uno tiene, no siendo un experto, es que esa potencia militar que se suponía tenía Irán realmente no ha sido hasta ahora, a mi manera de ver, demostrada en el campo de batalla, ¿no? Y que por supuesto, como vos decís, Israel puede disponer de una flota de 200 aviones en ataque, porque en realidad Estados Unidos es lo que está detrás de todo esto. Sí, es cierto. Ahí se ve la diferencia de, como vos decías, dos presidentes importantes del grupo BRICS que, vamos a decir, son los líderes y de sus movimientos políticos, aparte de ser presidente. Mucha gente no se acuerda exactamente cuál es el partido político de Putin ni cuál es el partido político de Lula, pero Putin y Lula. Ahora, Xi Jinping es el secretario general del Partido Comunista de China. Él no puede salir a decir absolutamente nada sin que sea parte de la estructura de pensamiento del Partido Comunista y, por tanto, de la República Popular China. Por eso ellos son muchísimo más moderados a la hora de dar declaraciones, pero me parece que la situación amerita a que el foco de atención evidentemente ya ha pasado a estar en Asia, sea Asia Occidental, pero es el continente asiático. Bien. Bueno, vamos a ver qué queda. La verdad que también es inentendible también desde el punto de vista de la población israelí que en parte esté apoyando estos ataques cuando era obvio que Irán iba a responder. En fin, vamos a ver cómo sigue todo esto. Sebastián Salgado, te agradecemos un montón haber estado otra vez en Diálogo Internacional. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, en Diálogo Internacional vamos a una tanda y enseguidita regresamos. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Agradecemos a mensajes de les oyentes que de verdad que nos consultan, nos felicitan, nos preguntan, nos dan información, nos piden los libros, las entradas de teatro. Acá hay una compañera que también, Nora Santana, que nos cuenta que se acordó vigilia en Plaza Pagano y después marcha en Lago Pueblo de jubilados a las 12. Dice, caravana a las 13 horas desde Pueblo a Bolsón y concentración con olla popular en Plaza Pagano a las 14, el miércoles 18 de junio. Va a haber caravanas realmente en todo el país. También acá en la Ciudad de Buenos Aires había varias asambleas populares, en Parque Rivadavia, en Parque Lezama, etcétera, etcétera. Así que, más todo lo que contó Telma, bueno, se está armando
una grande. También nos escribe Roberto, nuestro queridísimo compañero, Roberto Casella, no sé cómo se dice compañero. Compagni. Pero compagni creo que es plural. Bueno, nos manda un lindo mensaje y también nos agrega, así como empezamos este programa, que dice: es indispensable recordar el 97 aniversario del nacimiento del heroico guerrillero Che Guevara, porque él es el ejemplo que debemos seguir para continuar nuestras luchas contra el imperialismo, al que no debemos darle ni un ápice de confianza y que solos no venceremos. Así es, queridísimo Roberto Casella. También nos felicitan y nos dicen que nos escuchan muchísimos sábados y que les gusta mucho nuestro programa. Nicolai. Y mi hermana Gabriela Klachko, te mando un abrazo, querida. También, sí, mi familia ahí al pie del cañón. Nos escribe también Ricardo de Belgrano, Carlos Pagano de Salta, Ana Blasher, Matías Méndez, Horacio de Tigre, bueno, Manuel Chimirri, Silvina María Sati. En fin, en un ratito vamos a seguir leyendo más mensajes de oyentes, porque ahora la verdad que tenemos muchas ganas de reencontrarnos ya mismo, y las oyentadas seguro que también, con nuestro querido Atilio Borón, para que nos cuente su experiencia en Colombia, donde estuvo en el Congreso, la Asamblea de Claxo y mucho más. Atilio, querido, ¿nos podés contar qué tal te fue y todo lo que tengas ganas de compartirnos por acá? Bien, ¿qué tal? La verdad que estuve disfrutando el programa recién, ¿no? Muy denso, con mucho material, tanto la entrevista con Ofer ahí en Israel como la de Sebastián Salgado. A mí me tiene muy preocupado, por supuesto, esta guerra y esta situación que se está dando. Yo veo una debilidad muy fuerte, por lo menos en el plano militar, ni te digo en el plano diplomático, de Irán, y creo que hay un Israel muy envalentonado, y que cuenta con el apoyo total de los Estados Unidos. Entre paréntesis, el día de hoy, que justamente se celebra el cumpleaños del Che Guevara, también de Mariátegui, y fíjense lo que son las cosas. Sí. También el de Donald Trump, cosa que es cierto, sí, claro. El mismo día del año 1946. O sea, bueno, pero en todo caso ganamos 2-1, ¿no? Mariátegui más el Che, 2, Trump 1. Ay, sí, Trump que se quiere mandar todo un desfile militar, ¿viste? Para su cumpleañitos. Sí, claro. Ahora, que vi Colombia, muy complicada la situación del presidente Petro, muy complicada. Hay un lawfare, digamos, en marcha progresivamente, ahí tendiente a paralizar por completo al gobierno de Colombia. La derecha, que lo discutimos mucho en el marco de la Asamblea del Claxo y de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que siguió a la Asamblea, ¿verdad? El hecho de que Colombia es el país en donde la dominación oligárquica gestada a mediados del siglo XIX ha llegado hasta nuestros días. Es decir, en ningún otro país, lo conversamos mucho con los compañeros, los compañeros que asistieron al evento, digo, uno dice, bueno, la dominación oligárquica, así en su forma más clásica, el dualismo conservador liberal, etcétera, en Colombia todavía tiene plena vigencia, no tanto como hace 10 años atrás, pero esto ha desaparecido prácticamente en todo el resto de América Latina. Sin embargo, no así en Colombia, en donde estamos hablando de un país con una oligarquía que dispone, digamos, un poder de fuego y una capacidad de matar tremenda. Digamos un dato para que vean esto: el robo de tierras a las comunidades campesinas originarias, ninguna de las cuales por supuesto tiene papeles, porque cuando este continente fue avasallado, conquistado, dominado, etcétera, los pueblos originarios que estaban acá no tenían ¿Por qué tendrían que tener? Claro, y además, ¿por qué tendrían que tenerlo? Y bueno, pero esa situación todavía perdura hoy en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una familia, un grupo terrateniente decide ampliar su capacidad, digamos, de producción, incorporando tierras que están en manos de unos campesinos que hace 500 años están trabajando ahí, ¿no es cierto? Todo una línea ancestral. Vienen, los amenazan, les mandan los paramilitares, les dan un
un plazo perentorio para que se vayan, es decir, le dicen te vas mañana y si no empiezo a matar a tus hijos, y amenazan a bebés, son familias que tienen 3, 4, 5 hijos, empiezo por le dicen mira, mañana si están acá, este chico es muerto, y se van. Y por eso que, fíjate vos, un dato muy interesante que me enteré estando ahí en Colombia investigando, Colombia es el país que tiene más de 7 millones de desplazados internos, sin que se haya producido una guerra. Hay solamente 2 países que tienen más desplazados de Colombia, que son Siria, que tiene un poquitito más, pero en Siria hay una guerra, y hubo una guerra, y el otro Sudán. Bueno, este es el... Que también tiene una guerra terrible. Claro. Que también tiene una guerra terrible. Por eso te digo, bueno, y en la tentativa de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, ¿verdad?, que era uno de los personajes presidenciables de la derecha, es parte del arreglo de cuentas entre ese campo político que, en lugar de organizar unas PASO o unas primarias, etcétera, bueno, pues un buen encuentran algún sicario, en este caso un jovencito, se calcula que tiene 15 años, porque ni siquiera él sabe cuándo nació, ni qué día, ni nada, ¿verdad? Se le encarga la labor, y seguramente este personaje, ¿verdad?, que es un personaje que proviene de las familias patricias de Colombia, Uribe, ¿verdad?, los Uribe tradicional de la ¿Es pariente del Uribe? Es una especie de sobrino, algo raro, no es directa la línea, ¿no es cierto? Pero sí es el mismo núcleo familiar. Y del mismo partido, ¿no? Del Centro Democrático. Sí, absolutamente. Y Turbay, que es nieto de Turbay Ayala, que fue presidente por la derecha en Colombia. Y este era el candidato que un poco estaba despuntando. Bueno, ya no, dicen que ya está con muerte cerebral, o sea que no están haciendo nada todavía. Y bueno, vos lo ves a Petro tratando de sortear esas amenazas muy muy fuertes. Por ejemplo, tiene un problema de que ya los sectores de la derecha están procurando tener reuniones a cielo abierto con el alto mando militar, independientemente de lo que son los canales institucionales del Estado, y todo eso con la bendición de la Corte Suprema. Bueno. Parimos, dijo la abuela, éramos la Corte Suprema siempre jugando el mismo papel nefasto, igual que en Argentina, hasta que no haya una verdadera reforma, como sí lo hicieron en países revolucionarios, y por eso la derecha y el imperialismo no se los perdona, ¿no? A Cuba, Nicaragua, Venezuela. Bolivia. Claro, de ninguna manera. Bolivia, bueno, más o menos. La derecha, un control absoluto de los medios de comunicación, ¿verdad? Como se ve en la mayoría de los países de América Latina. La prensa habla con un solo lenguaje, por supuesto en contra de Petro. El poder legislativo también le impidió hacer una convocatoria para una reforma. Necesitan una reforma laboral, en donde se discuten cosas tan increíbles, por ejemplo, que la derecha pretende que la jornada laboral que se considera trabajo nocturno empiece a las 9 de la noche, cuando tradicionalmente en Colombia, es decir, tradicionalmente no, producto de algunas conquistas de los últimos años, la jornada nocturna empezaba a partir de las 6 de la tarde, porque se supone que la jornada diurna comienza a las 6 de la mañana. Bueno, le tumbaron eso, tumbaron la necesidad de hacer una consulta popular, en fin, Colombia muy interesante, y también tuve ocasión de conversar mucho sobre la situación de Bolivia, que es muy, muy... Que ahora enseguidita vamos a tener la entrevista ya, así que de Bolivia... ¿La tenemos? Sí, sí. Está Gabriel... Enseguida vamos a hablar con Gabriela Montaño, así que sí. Claro, que es un lujo que nos podemos dar. Sí, por eso. Si querés contarnos algo más de Colombia. No, yo preferiría, dado la hora, perdónenme que estoy un poco desubicado, prefiero que hablemos directamente. ¿Cómo cayó, ahora se está comunicando nuestro productor con Gabriela, cómo cayó lo de Cristina Fernández de Kirchner, la proscripción, una nueva proscripción al movimiento popular más importante político de Argentina, sobre la principal líder? Yo vi que ha habido bastantes pronunciamientos. ¿Cómo cayó ese tema allá en Colombia? Bueno, cayó muy mal, hubo un repudio generalizado, se organizó incluso una reunión multitudinaria, donde en una de las salas, en la sala más grande del centro de exposiciones que hay en Bogotá, incluso así, de medio de improviso me pidieron que dijera unas palabras muy poquitas, están ahí en mi cuenta
de X y en las otras, la verdad cayó muy mal la opinión de la gente, que evidentemente es una forma encubierta, poco encubierta, de sacar de la carrera política a nada menos que Cristina Fernández, pero que se inscribe dentro de un marco generalizado en donde se ven procesos similares en el resto de América Latina, entre ellos, por ejemplo, en Colombia, con todo este ataque que está sufriendo el gobierno de Gustavo Petro. Claro, sí, acá, bueno, Telma también nos compartía hoy la mirada internacional desde una reunión en la que participó de un montón de personalidades de distintos países, que bueno, esa era la mirada, una nueva etapa, o la etapa superior del Lawfare, también, pero bueno, centrándonos en nuestro país, bueno, lamentablemente hay una continuidad, Cristina lo decía la semana pasada, justo en la semana que se cumplía 69 aniversario y 70 por un lado de los fusilamientos de José León Suárez y del general Valle, contra lo que había sido el golpe de Estado contra el general Perón, ¿no? Que la interrupción de ese proceso democrático, nuevamente, ¿no? Después de 18 años proscripto el peronismo, el intento de desperonización. Bueno, fue muy duro eso, y eso por más que Perón después volvió y todo, la verdad que no terminó bien. Yo les pregunto a ustedes, mientras acá nuestro productor se comunica con la compañera desde Bolivia, ¿cuál es la lectura? Porque está metido la AmCham, Marcos Rubio, en esta cuestión del encarcelamiento de Cristina. ¿Tiene que ver acaso con esto que el PJ y los diputados vienen diciendo desde que asumió Cristina la conducción, de que no van a reconocer la deuda externa o por lo menos gran parte de la deuda externa en un eventual próximo gobierno peronista, dada la debilidad que tiene el actual gobierno? ¿Cómo lo entienden? Y tiene que ver, me parece a mí, esta persecución reforzada a líderes opositores, ¿no? Que realmente es absolutamente condenable, como decimos, pero se está dando en el mismo momento en el cual se sigue reprimiendo a los jubilados todos los jueves, en el mismo momento que se está hablando de poner una base de submarinos nucleares en Ushuaia y poner en juego toda la soberanía del país, en el cual vos decís, se habla de no reconocer la deuda, pero se siguen endeudando permanentemente, ¿no? Creo que hay que, para entenderlo, hay que verlo dentro de una avanzada feroz de entrega, de saqueo y de persecución a la oposición que está haciendo el gobierno de Milei, y que no podemos verlo desconectado de las medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Para garantizar también sus medidas, tiene que intenta amedrentar y perseguir a todo el espectro político opositor. Al mismo tiempo que, por otro lado, lo unifica. Porque vamos a ver, ¿no? Por ahora hay muestras de una unificación bastante amplia. Lo unifica, pero le elimina a su principal líder. Claro, a su principal líder, a su principal candidata, con lo cual es un grado de debilitamiento muy grande. Aunque se mantenga unido el hecho de que no esté su principal candidata, me parece, mira, lo que pasó en Brasil con Lula. O sea, Lula le dio el lugar a Haddad, etcétera, etcétera, pero Haddad no ganó. No. O sea que realmente es un golpe duro. Y con la diferencia que cuando fue lo de Lula todavía le faltaba la sentencia de la Corte Suprema. ¿No? Bueno, ahora tenemos a Gabriela, me parece. Sí. Bueno, vamos a seguir analizando esta cuestión de Cristina, y ahora ya vamos a hablar con Gabriela Montaño, porque en Bolivia está realmente una situación delicada por demás, así que queremos de la boca de ella. Gabriela Montaño es médica y es ex ministra de Salud de Bolivia, y bueno, directamente queremos escucharte a vos, si nos podés relatar a nuestra audiencia los hechos que estuvieron pasando estos últimos días bastante graves, y tu lectura sobre la situación. Gabriela Montaño, acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Paula Klachko y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Muy buenas noches a ustedes. Las gracias por la entrevista y por la posibilidad de comunicarnos. Es un gusto acompañarles. Y bueno, como lo decías, es una situación muy compleja en Bolivia. Ya hace varias, diríamos, meses
viene una sucesión ininterrumpida y es sistemática de una persecución político-judicial también contra una enorme cantidad de líderes y de lideresas sociales por parte del gobierno de Luis Arce. Y digo sistemática porque estamos hablando de más de 300 personas, líderes y lideresas, campesinos y campesinas, en su mayoría indígenas, que están hoy detenidos, procesados por figuras tan graves como terrorismo, por ejemplo, y todos ellos y todas ellas fueron detenidas en circunstancias de movilizaciones sociales, y en la mayoría de los casos también son movilizaciones sociales vinculadas a la situación económica en Bolivia, que en los últimos 2 años ha empeorado dramáticamente. Hay una inflación creciente en Bolivia que afecta el bolsillo de la gran mayoría de las familias bolivianas y bolivianos en el país. Todo esto enmarcado también en una situación de un debilitamiento institucional tremendo de todos los órganos del Estado. Estamos hablando de la instrumentalización del órgano judicial y sobre todo del Tribunal Constitucional para proscribir a Evo Morales y que éste no pueda participar en las elecciones que se van a dar el 17 de agosto. Se ha instrumentalizado, digo, al Tribunal Constitucional y al órgano judicial, pero también se ha presionado al Tribunal Supremo Electoral para que no solamente inhabilite a Evo Morales, sino que además pueda, quitarle la personería jurídica a siglas que le ofrecieron a Evo Morales la posibilidad de participar con su sigla en las elecciones generales de agosto del 2017. Recordemos además que Luis Arce durante más de un año también ha procesado los hechos vinculados a quitarle la sigla del MAS a Evo Morales. La sigla del MAS, por lo tanto, ya no está en manos de las organizaciones sociales indígenas, campesinas en el país, sino fundamentalmente del gobierno de Luis Arce. Hoy se ha inscrito con esa sigla, con la sigla del Movimiento al Socialismo, al que fuere ministro de gobierno de Luis Arce, Eduardo del Castillo, y quien ha estado a la cabeza no solamente de la persecución política y judicial contra las organizaciones sociales, sino también de la policía que atentó, como ustedes saben, contra la vida de Evo Morales el año pasado, y este atentado está en total impunidad. Entonces estamos hablando de una situación política y económica muy compleja en Bolivia. Gabriela, ahora si Evo está así y la proscripción parece ser irreversible, creo yo que no hay nueva instancia, ¿qué pasa con una figura que en la Argentina se ha dado a conocer recientemente, que es Andrónico Rodríguez? ¿Puede él ser de alguna manera el candidato que pueda impedir una victoria muy preocupante de la derecha en las urnas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, Atilio, está habilitado Andrónico Rodríguez. Finalmente ha podido inscribir su candidatura con una sigla que es Tercer Sistema, pero hasta hace muy poquitos días, es decir, algo menos de una semana, tampoco teníamos garantizada la participación de Andrónico Rodríguez en las elecciones, porque también se le habían iniciado 3 procesos ante el Tribunal Supremo Electoral y ante la Justicia Constitucional a esa sigla de Tercer Sistema con la cual Andrónico Rodríguez pretende presentarse a las elecciones del 17 de agosto de este año. Resalto esto para que se tenga claro
que la persecución no fue solamente a Evo Morales, sino también a Andrónico Rodríguez, también a la sigla de Andrónico Rodríguez en esta semana, pero finalmente el Tribunal Constitucional ha dado paso a viabilizar la candidatura de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, una figura muy joven de la política boliviana, pero también una figura que se hizo muy visible durante el golpe de Estado del 2019. Exacto. Hay que decir que el liderazgo de Andrónico Rodríguez no es un liderazgo que aparece en la escena política en los últimos meses o solamente siendo senador o presidente del Senado. Él tuvo un lugar destacado como dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba durante el golpe de Estado del 2019 en Bolivia. Es una posibilidad, por lo tanto, que todo el bloque popular se articule en torno a la figura de Andrónico Rodríguez en el proceso electoral. ¿Con la venia de Evo Morales? Gabriela, Sí. Justamente me iba a dar una pequeña vuelta de rosca en ese sentido, porque ha habido en las últimas semanas, desde el anuncio de la candidatura de Andrónico Rodríguez, cierto distanciamiento entre Andrónico Rodríguez y Evo Morales, porque se plantea como dos tácticas diferentes y hay sectores evistas que plantean que Andrónico Rodríguez habría dividido la acción política al plantear su candidatura y no exigir que se habilite a Evo Morales. Sin embargo, yo guardo la esperanza, la expectativa de que todo el bloque popular pueda unificarse en las elecciones en torno a la figura de Andrónico Rodríguez. Pero es tu expectativa y tu esperanza. Por ahora no lo tenemos confirmado, digamos, de parte de Evo y ¿no? Y el movimiento que lo sigue a Evo. Sobre todo, hay que decir que hay alrededor de un 20-25% de la población que tenía como su candidato favorito a Evo Morales y que tendrá que tomar la decisión de asumir un voto útil a favor de Andrónico Rodríguez o digamos, continuar con la batalla legal para intentar la habilitación de Evo Morales. Esas son decisiones políticas que son importantes, que son destacables, pero sumado a la fuerza electoral de Andrónico Rodríguez, quiero decir que es posible que Andrónico Rodríguez sobrepase un voto del 40% en la primera vuelta electoral. Y como la oposición, la derecha política está fragmentada en al menos 5 fuerzas en este momento, podría tener más del 40% y con una diferencia de más del 10% con el segundo, lo que le podría dar un triunfo electoral. Es decir, no está descartado ese triunfo electoral en primera vuelta, que es mucho más probable lograr un triunfo en primera vuelta para el progresismo y para la izquierda boliviana que en una segunda vuelta, cuando todas las fuerzas de derecha se cohesionen en torno a un solo candidato. Ojalá. O sea que habría que convencer a Evo, de que apoye la candidatura de Andrónico. Me parece que se desprende casi como un silogismo esto, ¿verdad? Yo creo que sí, Atilio. Yo creo que entiendo la necesidad de dar la batalla de parte de las organizaciones sociales y de Evo exigiendo su no proscripción, pero creo que de confirmarse una inhabilitación de Evo Morales, ese sería el camino electoral más correcto. Bueno, Gabriela Montaño, querida, muchísimas gracias por tus palabras bien claras. La verdad que vamos a estar seguro molestándote en otra ocasión de acá el 17 de agosto porque se van a poner las cosas también más calientes y necesitamos tu claridad para seguir entendiendo y acompañando lo que pasa en Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo grande, el cariño de siempre con la radio y con todos ustedes. Gracias. Chao, chao. Sí, porque ya se nos va el programa, realmente tanta intensidad, tantas cosas. Quiero, antes que nada, contarles que tenemos un flamante auspiciante
en nuestro programa. Queremos darle la bienvenida en calidad de eso. Nos bancan, nos empiezan a bancar las compañeros y compañeras de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. Ellos y ellas son más que una cooperativa de trabajo. Ofrecen una enorme cantidad y variedad de alimentos agroecológicos, orgánicos y artesanales, frutas, hortalizas, verduras y legumbres y productos de almacén. Bueno, están desde 2010 y tienen la sede, tienen varias sedes. Una está en Río Limay 1233 y otra sede está en el Abasto. Pueden entrar a la página de Iriarte Verde y ver realmente, bueno, ellos y ellas tienen una forma de comercialización vinculada a movimientos sociales, a cooperativas de distintas partes del territorio nacional, apuestan a la soberanía alimentaria con precios justos y también, por supuesto, alimentos saludables. Claro, que sea orgánico, que sea agroecológico, eso va. Sí, es esto hermoso. Que te venden, viste, frutas sin semilla, por ejemplo, No, a mí me da miedo, bueno, y aparte es no todo son, lo contrario. Todo lo contrario, además no son solamente orgánicos con respecto a la producción especial de los alimentos, sino también a las personas que trabajan en su producción, Claro. realmente. Entonces, es un proyecto hermoso. Yo, bueno, compro, los quiero muchísimo a todas y todos. Voy hace muchísimos años yo vivo ahí por la zona sur, al de Barracas, así que les invito a que vayan, a que conozcan. Río Limay 1233. Ahí está, y hay otra sede en el Abasto, búsquenla, pues se nos va el programa y tenemos que decir quiénes son las y los ganadores de las libros y entradas del teatro. Marce, ¿los tenés por ahí? Sí, cómo no. Bueno, el libro La inconclusa ley de medios, la historia menos contada de Néstor Picone, lo ganó Matías de Valentín Alsina. Así que Matías de Valentín Alsina, ganaste el libro La inconclusa ley de medios. Y el libro Taiwán, entre el conflicto y el diálogo sin interferencias, de Rubén Darío Gussetti, lo ganó Horacio de Tigre. Así que Matías y Horacio, a partir del día martes, pueden pasar a buscar sus libros por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y las entradas para ver Soñé con ellas, de Gustavo Moscona, las ganó Malena Bistrovich. Así que Malena, el sábado próximo. como dijo Paula, el próximo sábado a las 21 horas vas a poder ir al espacio teatral La Gloria en Yatay 890 a ver la obra Soñé con ellas. Bueno, queridos y queridas, nos vemos el miércoles seguramente ahí en las calles de la ciudad de Buenos Aires con este amplio arco unitario del campo popular, marchando por la democracia, por no a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, por los jubilados, por la salud, por la educación. Nos vemos en las calles, nos vemos el domingo también, sí. Nos vemos el domingo por Palestina también, de Corrientes y Callao al Obelisco, y el miércoles desde la Solís, casa de Cristina. Solís y Humberto Primo, en caravana hacia los tribunales de Comodoro Pi y volviendo también a la casa de Cristina. Un abrazo enorme. Chau Marce, chau Atilio. Hasta el sábado que viene. Chau Telvi. Abrazo, Atilio. Chau. Y hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas